Sean todos bienvenidos a nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática que estamos realizando aquí en la Asociación Sur Colombiana. Estamos aquí, tenemos en esta oportunidad al pastor Willington Millán, quien es el capellán del Colegio Adventista aquí en Ibagué. ¿Qué tal, pastor Willington? ¿Cómo está? Muy bien, pastor Freddy. Gracias a Dios, gracias por la invitación y saludo especial a todos los que nos están viendo. Claro que sí, gracias pastor por acompañarnos y es un gusto tenerle aquí con nosotros. Gracias. Bien, ¿qué tal pastor si nos tiene la oración para comenzar, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Padre Celestial, en este día queremos darte gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Queremos ponernos en tus manos al estudiar tu palabra y queremos Amén. rogarte que nos ayudes a entender que hay una sola forma de encontrar el camino, de conocer la verdad y de heredar la vida, y es a través de ti. Amén. Señor, que eso no salga de nuestra mente y que entendamos que no hay más opciones, que es la única y que está disponible para todo aquel que quiera venir. Amén. Regálanos tu bendición hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, pastor, muy amable. Pues bien, tenemos hoy, mis apreciados hermanos y amigos, la lección número 10, que tiene por título El camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el propósito de este repaso? El propósito es que aprendamos a dar la honra y la gloria al gran yo soy, ese Dios maravilloso que nos explica detalladamente quién es nuestro Padre, cómo actúa Él y cómo nosotros podemos verlo en esa intención de salvarnos a cada uno. Así que, pastor Willington, en Juan 1:18, que es el texto principal, menciona: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. El evangelista Juan está tratando de explicarnos a través de la parte que aborda la lección de esta semana, la tercera de las 4 secciones principales que tiene el Evangelio. Y es la sección que tiene que ver con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria que manifestó cuando Él justamente estaba haciendo los preparativos en lo que sería ya la despedida, la partida, cuando tendría que irse y dejar a sus discípulos. Así que vamos con la primera pregunta, pastor Claro. Willington. El Señor Jesús, al comienzo de su discurso de despedida, Él nos enseña algo muy importante de sí mismo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué nos enseña y cómo lo hizo? Bueno, la lección muestra de forma interesante la forma como Jesús consuela a sus discípulos y cómo Él muestra a través de sus actos, a través de sus milagros, a través de sus palabras, quién es Él. Sabe que el libro de Juan tiene una conexión, dice la lección, de 7 yo soy, que hacen un puente entre lo que él es y cómo se lo quiere presentar a sus discípulos. Y es interesante, quiero decirle aquí, pastor, y a ustedes, que yo soy no es una opción. Yo soy es totalidad, ¿sí? No deja opción, no deja dudas. Quizá yo soy, de pronto averigüen a ver si yo soy, no. Yo soy es absoluto, yo soy. Es decir, no hay otra opción. Y hay 7 yo soy. La Biblia menciona, por ejemplo, acá en la lección del sábado está mencionando esos 7 yo soy. Entonces dice, por ejemplo, yo soy el pan de vida. Ajá. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Entonces, no hay otro camino, no hay otra luz, no hay otro pan. Es uno solo y es Jesús. Así es que, queridos amigos que nos ven y hermanos, pues no tratemos de buscar la luz en otro lugar, no tratemos de saciar nuestra hambre en otro lugar, no tratemos de llenar nuestros vacíos
encontrando otras vides o otras puertas. Hay una sola puerta, hay una sola entrada, hay un solo pan verdadero y ese es Jesús. Amén. Claro que sí, gracias pastor. Justamente el evangelista Juan en el capítulo 13, que es donde comienza esta sección de la gloria del Señor Jesucristo, pues notamos algo que ocurre que realmente es sorprendente. El Señor Jesús, el Maestro, el Dios eterno, sin pronunciar una sola palabra, Pastor Willington, se levanta de la mesa en esa cena especial que Él preparó para sus discípulos y dice que sin pronunciar una sola palabra, se quita su manto, toma una toalla, toma también un platón con agua y empieza a lavar los pies sucios de sus discípulos. Los discípulos no pueden creer lo que están presenciando. El Maestro, el Mesías, el Cristo, está haciendo esta labor que ninguno de nosotros ha querido hacer. Y allí es donde el Dios Hijo se humilla ante sus discípulos y les enseña la lección de verdadera humildad, que contrasta por completo, Pastor Willington, contrasta por completo a el pensamiento humano. Miren que el Señor Jesús es el que en ese momento y siempre ha tenido mayor autoridad, pero dice que esa autoridad la usó para servir. Y eso no lo encontramos en el mundo. En el mundo, los que tienen poder y los que tienen autoridad son los que quieren ser servidos. Es decir, que les sirvan, que los tengan en cuenta, que todo sea para ellos. Pero aquí el Señor Jesús, con su ejemplo, nos enseña la humildad y nos enseña que entre más poder, más capacidades tengamos, tenemos el privilegio de servir y ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor. Así es, pastor y amigos. Además que el acto de Jesús de lavar los pies de los discípulos, que está ahí en Juan 13, es un choque cultural. Ese acto de Jesús es un choque cultural. ¿Por qué? Porque el lavar los pies era un acto propio de esclavos. Sí. Era una costumbre, pastor, cultural, que ahora Jesús lo convierte en algo con un significado espiritual. Y entonces Él dice, bueno, yo les he dado ejemplo, háganlo ustedes también. Así es que los discípulos están pensando en un Mesías guerrero, en un Mesías que los va a liberar, que va a tomar la espada, que va a destruir a los romanos, en la autoridad, como usted está mencionando, no solamente espiritual, porque lo ha demostrado a través de sus milagros, que viene de Dios, sino también autoridad civil. Es un guerrero. Y ahora ven ese maestro que ellos lo tienen tan arriba, con tantas expectativas, que tiene una toalla amarrada en su cintura, y ahora él hace una labor que era de los esclavos. Cuando las personas eran invitadas a la casa, así es, pues ellos se bañaban, venían bien arregladitos, bien perfumados, pero por las calles polvorientas de Palestina, entonces el polvo se pegaba a los pies. Y había un siervo siempre en la casa, listo para lavar los pies del invitado, y luego el invitado seguía. Así es. Ahora Jesús lo hace, y ese choque ellos no lo asimilan fácil, y entonces luego vemos que Jesús invita a los discípulos a lavarse y vemos a Pedro negándose y todo el asunto que podemos ver ahí claramente en Juan capítulo 13. Además, había un ambiente de riña entre los discípulos, de superioridad, ninguno quería humillarse porque todos querían el mayor puesto, y ahí es donde Jesús viene y les enseña que para ser grande hay que servir y que hay que utilizar el poder, como usted lo decía, pastor, para servir. Entre más arriba, más abajo, más al nivel de la gente debo estar para ayudar, para servir. Y ese poder, esa autoridad que el Señor te ha dado en la empresa donde estás, en la institución, en el escenario en el que tú te muevas, utiliza ese poder para servir a los demás. Amén, muy bien, sí Señor, claro que sí. Así que mis hermanos y amigos, el Señor Jesús nos da un ejemplo claro de lo que debe ser nuestra vida. Ustedes quieren que alguien haga algo que ustedes anhelan que ellos hagan, pues lo mejor es darles ejemplo. Por el ejemplo que le demos, será mucho más factible y mucho más valedero o será más apropiado el ejemplo
y aquello que queremos enseñar a las personas que están a nuestro alrededor. Claro que sí. Pero vamos a seguir, Pastor Willington, en el capítulo 14 de Juan, después de que el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos y están allí cenando y están en esa camaradería, resulta que el Señor Jesús les dice, bueno, pues tengo que irme, porque voy a hacer una labor especial. Así que los discípulos, cuando escuchan que su maestro prácticamente se está despidiendo, hay tristeza en ellos. Así que la pregunta es, ¿podrá ser que ante la aparente demora del regreso de Jesús, estemos nosotros turbados y confundidos, así como lo estuvieron los discípulos en ese momento cuando Jesús les dijo que se iría? Claro que sí. A veces uno juzga muy duro a los discípulos y dice, pero ¿cómo teniendo a Jesús ahí no creían y sintieron desconfianza y miedo? Pero nosotros estamos en la misma situación. Los animo para que le demos un repaso a Juan 14, el 1 al 3, y entonces allí Jesús efectivamente dice, no tengan miedo en su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas o muchas habitaciones, hay espacio para todos. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes y aunque me voy y luego de que les prepare un lugar, vendré otra vez y me los voy a llevar para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero hoy tenemos ese mismo temor, aunque hay una promesa que el Señor ha hecho, que Él se fue a preparar un lugar, pastor, y Él va a regresar, sí, Señor, una vez tenga el lugar listo para todos. Sí hay una incertidumbre, tanta incertidumbre que eso se refleja a través de las películas, a través del pensamiento de la gente. Estamos creyendo en ovnis, estamos creyendo en invasiones marcianas, estamos creyendo en que el núcleo de la Tierra va a explotar, que un meteoro va a venir a destruir la Tierra, y entonces hay una necesidad, y esa necesidad parte de la ciencia, y es una necesidad, hay que huir a otro lugar, tenemos que irnos, y ese deseo de irnos refleja, pastor, que hay confusión. Lo vemos a través de películas, ahora en Netflix, películas en el cine, donde reflejan que el mundo se va a destruir, hay una gran máquina, un arca, una nave espacial, y las personas poderosas entran allí para irse a otro lugar a repoblar el mundo. Stephen Hopkins, científico ateo que ya murió, que dicen los que saben que fue el que ocupó la silla de Albert Einstein, un hombre eminente, dijo lo siguiente: hay que huir, hay que buscar un nuevo hogar, y el hogar más cercano al sistema solar es el Alpha Centauri. Entonces él dijo, la ciencia tendrá que avanzar, crear aviones que viajen a la velocidad de la luz para que en 4 años podamos llegar al Alpha Centauri. Es lo que dice la ciencia, es el reflejo de la ciencia. Obviamente, pues sabemos que ningún objeto puede viajar a la velocidad de la luz porque se va a desintegrar. Pero vuelvo y reitero, es esa confusión, pastor, de la que usted habla, sí, señor, ese miedo, esa turbación de la que hablamos aquí en Juan 14, que todavía está en nuestras mentes y tenemos temor, pero queridos amigos, hay que confiar en Dios. Él vendrá y si confiamos en Él y creemos en Él, Él nos llevará a vivir no en un platillo volador, no en una nave nodriza, no en Marte, no en Alpha Centauri. Vamos a ir al cielo por 1000 años y luego en esta tierra renovada vamos a vivir para siempre. Amén. Y porque Él lo dijo, así debemos creerlo. Mire que el Señor Jesús dice claramente, vendré otra vez. Así es. Y para los discípulos en ese tiempo fue de confusión porque no entendían mucho. Y es probable que para nosotros, para ustedes y para mí, también ante la aparente demora, entre comillas, porque en realidad el Dios todo lo tiene planeado, y a pesar de que nos parezca que se está demorando, todo en el plan de Dios está surgiendo de manera perfecta. Así que lo que nosotros tenemos que hacer, apreciados hermanos y amigos, es, como Él lo dijo, como Él lo pronunció, como Él lo aseguró, pues entonces tenemos que confiar y tenemos que estar completamente seguros en esa palabra, porque quien la pronunció es el mismo Dios y Él no miente. Así que perseveremos y velemos y no estemos confundidos, porque ciertamente el Señor Jesús vendrá muy pronto y no tardará.
Muy bien, pero vamos a seguir avanzando. Y vamos a entrar a nuestra tercera pregunta, Pastor Willington. Claro que sí. ¿Cómo la vida y el ministerio de Cristo son la mayor y mejor exégesis del Padre? Ok. Amigos, ¿qué es exégesis? Es profundizar, conocer y revelar. De ahí el término teológico para decir vamos a hacerle exégesis a un pasaje bíblico, es decir, vamos a profundizar en el pasaje y vamos a ver qué revela el pasaje. Bueno, Jesús es la exégesis del Padre, o Jesús dio a conocer al Padre. Por eso él se sorprende cuando Tomás le dice, bueno, no sabemos a dónde vas y muéstranos al Padre. Y Jesús dice, bueno, tanto tiempo han estado conmigo y no conocen al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, el que dice esas Felipe, cosas. perdón, Sí. Felipe, Sí. gracias pastor. Aunque el Padre y el Hijo, hermanos, son dos personas diferentes, o sea, no ocupan el mismo espacio. No es que el Padre a veces es Hijo y a veces es Padre, no. La Biblia muestra que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona. El Padre está sosteniendo el universo, el Hijo murió por nosotros y está intercediendo por nosotros. Cuando Jesús estaba en la tierra, el Padre le habla. Son dos personas que ocupan dos espacios diferentes, pero aunque son personas diferentes, tienen la misma personalidad, la misma naturaleza. Es decir, son eternos, son todopoderosos, piensan igual, aman al ser humano de la misma manera. Ambos hicieron sacrificios porque el Hijo se sacrifica por la humanidad y el Padre se sacrificó entregando a su Hijo, ¿verdad? Y Jesús, o sea, el Padre es como ver a Jesús. El Padre actúa como Jesús, nos ama como Jesús. Y aunque no lo podamos ver, pues Jesús vino para mostrarnos, así como yo soy, es mi papá. Él es el puente entre el hombre y el Padre, o el hombre y Dios, Jesús. Es ese puente o esa escalera, como dice la Biblia. Cristo es el único camino al Padre, el único que lo explica con claridad. Hay un dicho popular, que todos los caminos conducen a Roma, pero ese dicho no se aplica en la vida espiritual. Claro que no. Todos los caminos no conducen a Jesús. No. Jesús dijo que nadie viene al Padre si no es por mí. Es la única persona que nos conduce al Padre. Muy bien, gracias, Pastor Willington. Claro que sí. El Señor Jesucristo responde a esta pregunta de Tomás, quien dice, pues Señor, si no sabemos para dónde vas, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? Y entonces el Señor Jesús, de una manera magistral, responde a la pregunta de Tomás, haciendo una exégesis completa y clara del Padre y de su plan de salvación y de lo que Él está haciendo en favor de este mundo caído. Y como usted lo mencionaba hace un momento, Pastor Willington, Cristo, esto no podemos dudarlo. Cristo es el camino hacia Dios. Exactamente. Queremos estar con Dios, queremos vivir con Él por la eternidad, debemos acercarnos al Señor Jesucristo y permitir que ese ministerio, esa vida perfecta de Cristo, lo que Él nos ha enseñado en su palabra, al vivirlo y a seguir tras esas pisadas, las de Jesús, tras ese camino, pues vamos finalmente a llegar al Padre y vamos a poder estar con Él para vivir juntos por la eternidad. Pastor, y me surge un aporte interesante, aunque la lección no lo menciona directamente, está implícito. De ahí, pastor, lo delicado no creer en el Hijo. Claro. Hay filosofías religiosas que rechazan al Hijo, dicen, no, el Hijo no es Dios, el Hijo llegó a ser Dios, o el Hijo, simplemente Jesús fue un profeta, fue creado, fue un buen profeta, pero tiene sus implicaciones gravísimas, teológicamente hablando, rechazar al Hijo como Dios, porque si rechazamos al Hijo, estamos sacando de la ecuación al único que nos lleva al Padre. Entonces, si yo no acepto al Hijo como Dios, no voy a tener una imagen clara del Padre, no voy a tener una imagen clara del plan de la salvación, es decir, estoy desorientado y perdido. Por supuesto, claro que sí. Bien, Pastor Willington, estamos en un mundo, Pastor Willington, donde todo es relativo. Cada persona dice, de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a su formación, dice saber con exactitud qué camino seguir
para ser felices o para que les vaya bien en la vida. La pregunta es, ¿cuán importante es entender quién es la verdad en un mundo donde todo es relativo? Bueno, qué pregunta interesante en este mundo de relatividad. Allí encontramos también la respuesta en Juan. Estamos estudiando Juan 14. Juan 14, 6 dice, por ejemplo, vamos a buscar, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, queridos amigos y pastor, cuando la verdad es una persona, no hay espacio para la relatividad. Correcto. ¿Sí? La respuesta es muy sencilla. Hoy, ustedes y yo podemos creer lo que querramos, pero el hecho de creer lo que querramos y el hecho de estar en una cultura en la que se dice que todo es relativo, no quiere decir que eso es verdad. Yo lo pongo de una manera muy sencilla. Yo puedo decir que el fuego no quema. Y yo puedo creer y decirle a todo el mundo que el fuego no quema. Pero el hecho de que yo lo diga y que convenza a una mayoría, no quiere decir que por eso sea verdad. Sea correcto. Sea correcto. Entonces, hay verdades o hay conocimiento que es relativo, pero el hecho de que la mayoría lo crea no quiere decir que es verdad. Y volviendo aquí al caso, Jesús fue enfático, dijo, Sí. yo soy. No dio lugar para relativismos, yo soy la verdad. Exacto. Entonces, la verdad no es un concepto realmente, la verdad es una persona. Y cuando es una persona, vuelvo y repito, no podemos hablar de relatividad. Claro que sí. La verdad no es una teoría, no es una manera de pensar, no. La verdad es una persona y volvemos a recalcarlo. Y esa persona es Cristo Jesús. Queremos conocer la verdad, queremos tener la verdad y queremos ser beneficiados con la verdad. Pues entonces debemos tener a Cristo Jesús morando en nuestra mente y corazón, si queremos hacer parte de la verdad. Así que qué interesante y qué bueno que ustedes y yo, apreciados hermanos y amigos, podamos entender esto que es tan importante y tan trascendental para el crecimiento espiritual como hijos de Dios. Pastor, y quisiera agregar algo más. Miren, la verdad es como una banda elástica. Entre más profundizo, más estira. Y más estira y más estira. Y la lección lo mencionaba. Realmente, cuando quiero profundizar en la verdad, que es Cristo, me voy a encontrar con un océano ilimitado. Claro, sí, señor. Por supuesto. Estamos avanzando en nuestro repaso de la lección número 10 y llegamos a la pregunta número 5, que dice de la siguiente manera: ¿qué disposición es fundamental cuando vamos a las Sagradas Escrituras en busca de la verdad? ¿Qué disposición debemos tener nosotros cuando acudimos a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, para encontrar la verdad? Bueno, pastor, a mí me sorprende cada vez que estudio la Biblia cómo la palabra de Dios realmente es certera, es veraz. Pero hay algo interesante también, miren, la palabra de Dios puede ser tropiezo para el que no cree. Y teológicamente hay un grupo de personas eruditos en la Biblia, y me parece utópico, son eruditos en la Biblia, es decir, son los que más conocen de Biblia y se dedicaron a estudiar la Biblia para demostrar que lo que dice la Biblia no es cierto. Imagínense. Que los milagros no son ciertos. Y son mal llamados eruditos bíblicos porque se encargaron de desvirtuar la Biblia. Y encuentran argumentos, pastor, para desvirtuar la Biblia. Es interesante que quien se acerca con disposición para aprender, aprende. El que se acerca con disposición para ser transformado, es transformado. El que se acerca con disposición de encontrar cosas para no creer, pues también. ¿Las va a encontrar? Sí, las va a encontrar. William Ramsay fue un filósofo, historiador y ateo. Y entonces Ramsay, que ya murió hace mucho tiempo, él dijo, yo le voy a demostrar a los cristianos que lo que ellos creen es mentira y que la Biblia es una farsa. Y como buen historiador se dedicó a estudiar la Biblia. Y cuando terminó de estudiar la Biblia, Ramsay ya no era ateo.
tuvo que reconocer la existencia de Dios y se volvió cristiano, pastor. Qué bien. Así Qué es buena que, historia. así es que la mejor manera de aprovechar el conocimiento bíblico es acercarnos con toda la disposición de aprender y decirle, Señor, ayúdame a entender tu palabra y que tu palabra cambie mi vida. Claro que sí. Y quiero agregar, Pastor Willington y apreciados hermanos y amigos, a esta partecita, lo que dice Proverbios, el capítulo 3, desde el versículo 5 y 6. Es necesario que nos acerquemos con una disposición de que entendamos por completo que mi capacidad, mi inteligencia, mi sabiduría no es suficiente. No es suficiente. Así es. Es totalmente limitada para poder saber qué es lo mejor para mi vida. Y entonces cuando tenemos esa disposición de saber de que yo no tengo la capacidad, pero que Dios sí tiene toda la inteligencia, todo el poder y toda la sabiduría para enseñarme, y quiero escuchar, quiero aprender, quiero conocer, y elijo someter mi voluntad a la voluntad que es buena, agradable y perfecta, según nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2, pues estamos allí con la actitud correcta para acercarnos en esta búsqueda de la verdad. Cuando ocurre todo lo contrario, cuando hay orgullo, cuando hay suficiencia propia, cuando creemos que sabemos más que Dios, allí estamos en problemas. Por eso la actitud, la disposición de dejarnos enseñar por Dios y elegir lo que Él nos presenta en su palabra, en lugar de lo que nosotros pensamos, es lo mejor que podemos hacer para llegar a la verdad en nuestra vida. Amén. Así es. No sé si tiene algo más para agregar, Pastor Willington, en estas preguntas. Bueno, quisiera señalar que el mero conocimiento no es suficiente. Claro. Lo que venimos enfatizando en esta lección. Necesitamos buena disposición, necesitamos creer y necesitamos someternos a lo que Cristo dice en su palabra, porque ya vimos, hay gente llena de mucho conocimiento, la alta crítica, pero no han sido transformados por la palabra, sino más bien se han encargado de destruir la palabra. Que el Señor nos ayude, pastor, Claro. y queridos amigos que ven este repaso, a llegar con humildad, entendiendo que la palabra de Dios escrita, cada vez que venimos a estudiarla, estamos en un encuentro, en una cita sagrada con el Señor, y que nuestro oído debe estar abierto y nuestra mente dispuesta, porque Dios en ese momento, cuando tú y yo abrimos la palabra, nos va a decir algo, y es algo transformador, algo poderoso, algo importante para nuestra vida. Muy bien, gracias, Pastor Willington. Pues bien, vamos a dar 5 conclusiones de esta lección número 10 que hemos abordado en esta oportunidad. La primera conclusión, debemos dar la gloria al Dios Hijo Jesucristo, quien es el camino hacia el Padre, la verdad y la vida. La primera conclusión que sacamos de esta lección. La segunda, no debemos estar turbados ni confundidos, porque pareciera, entre comillas, que Jesús está demorando. Él aseguró que volvería, y ciertamente volverá, y muy pronto. Amén. La tercera, usted y yo podemos tener la completa seguridad de que Dios está preparando, y yo creo que ya ha preparado, Pastor Willington, ya está Claro. lista, una hermosa habitación en la casa del Padre, acondicionada, bien arreglada, bien adecuada para ustedes y para mí. Y para usted también, Pastor Willington, Claro para que sí. todos. Todos Así cabemos que ahí. vale la pena seguir esforzándonos porque tenemos una habitación especial en la casa de nuestro Padre. Cuarto, la verdad, recuerden, no es una teoría, no es un concepto. La verdad es una persona y esa persona se llama Cristo Jesús. Y por último, las 5, elijamos siempre, hermano y amigo, con toda seguridad, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entre más temprano aprendamos a hacer esto, vamos a tener unas vidas más exitosas y Claro que nuestro sí. crecimiento espiritual será apropiado
y nuestra relación con Dios va a ser la que Él espera que nosotros tengamos. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos seguir profundizando y meditando en su palabra y que no se quede allí, que lo que estudiemos, que lo que aprendamos podamos vivirlo y una vez que lo vivamos, apreciados hermanos y amigos, podamos compartirlo a otras personas que también lo necesitan. Vamos a orar, Pastor Willington, para terminar. ¿Está bien? Me parece bien. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Eterno Dios, Padre bueno, queremos darte muchísimas gracias porque nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida que nos conduce hacia ti. Gracias damos porque nos amas con un amor eterno y anhelas en lo más profundo de tu corazón salvarnos y llevarnos a morar contigo por la eternidad. Permite que todos, oh Dios, no nos perdamos esta gran bendición, que podamos perseverar y estar firmes delante de ti para que podamos recibir el cumplimiento de estas hermosas promesas. Gracias por oírnos, bendícenos a todos y ayúdanos a someter nuestra voluntad a tu voluntad, que haya gozo y alegría en obedecerte, en servirte, y Señor, que nuestras vidas aquí en la tierra sean más felices y que nos preparemos para vivir felices contigo por la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén. Pastor Willington, muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros. Dios les siga bendiciendo allá en su trabajo de capellanía. Y mis apreciados hermanos y amigos, gracias también por habernos acompañado. Dios nos bendiga. Hasta luego.